Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Aborto y satanismo. Para algunos, el poner al lado uno de otro estos dos conceptos puede resultar extraño, para otros muy lógico. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Vamos a escuchar el tema cuyo título escogió él mismo, al licenciado en bioética por la Universidad Regina Apostolorum de Roma y conferencista especializado en estos temas, que es Jordi Pacheco, que viene nada menos, bueno, ahora viene de Madrid y de Roma, pero normalmente viene de Perú, donde vive. Así ¿Vive es, usted hermana. en Lima o en el Cuzco? En Cusco, hermana. En Cuzco, bueno, Así pues le es. felicitamos por esa tierra tan hermosa. Así es, hermana. Gracias. Jordi, vamos a empezar preguntando eso, ¿no? Sabemos que el aborto es algo terrible para los dos, para el niño, para la madre, sabemos todo esto, pero llamarlo satánico, algunos preguntarán, ¿no es un poco exagerado? Primero, una cosa importante. Esta relación entre aborto y satanismo, justamente porque puede parecer algo forzado, es importante decir que no es una invención de los pro vida o de la derecha, como quizás podrían decir algunos, ¿no? Esta relación surge del testimonio y de la experiencia de personas relacionadas con el satanismo. Específicamente, Zachary King, un ex satanista muy famoso, que quizás lo hayan sentido, del cual hayan escuchado, él llega a decir que no importa los motivos por los cuales se realice un aborto, dice, al final del día, todos los niños abortados son ofrecidos a Satanás en una misa negra. Ya se ve aquí claro la relación entre aborto y satanismo. Después, Lucian Graves, portavoz de un grupo importante de satanistas, él reivindica el satanismo como una religión primero, y después el aborto como un acto religioso. Una cosa importante, ¿eh? El aborto como un acto religioso. O sea, pasa de ser algo pecaminoso dentro del mundo de la verdadera religión, ¿no? Para, en este mundo de la pseudo religión, pasar a llamarse un acto religioso. Incluso se le llega a dar la clasificación o el nombre de sacramento al aborto. Bien, es una cosa importante. Claro, porque es para ellos sacrificar a un inocente al ser más indefenso, pues. Así es, y de suyo, a ver, el aborto como sacramento, estando a las definiciones de la Iglesia Católica, sacramento es un signo visible de la gracia invisible, ¿bien? Para ellos el aborto es la forma específica de obtener la aprobación de Satanás. ¿Okay? Y de suyo, Zachary King va a llegar a decir que los centros abortistas son como los lugares que atraen a los satanistas para que, pudiendo pasar a través del aborto, llegar al sacerdocio satánico para obtener la aprobación de Satanás. Ahora, son también diferentes las organizaciones religiosas, a los cuales la palabra religiosa les queda grande, pero bueno, es así como se hacen llamar, que hablan del aborto ya no solo como un derecho, que sería otro discurso, sino como un acto religioso. Incluso llegan a darle el nombre de ministerio. El aborto como un ministerio al servicio de las personas y del demonio. Bueno, amigos, se habrán quedado ustedes impactados, ¿no? Como nosotros también. ¿Cómo y por qué se llega a decir esta aberración que es llamar sacramento al aborto? Jordi, por favor. Sí, de suyo ya un poquito respondí antes. El aborto va a ser la forma en cómo algunos van a acceder al sacerdocio satánico. Bien, una cosa importante aquí, y esto lo dice a partir de los testimonios, no es que el sacerdote satánico realice el aborto. Lo importante
es que el sacerdote satánico entre en contacto con la sangre. Una cosa importante, la sangre del cordero, la sangre de la víctima. En este caso, un acto ofrecido a Satanás para poder llegar a ser ministro del mismo, ¿no? En este sentido se dice que el aborto es un sacramento para este tipo de personas, un sacramento satánico. Todo esto dicho por ellos mismos. Por ellos mismos. Así Esto es lo interesante, y estoy leyendo aquí un testimonio que dice lo siguiente. Respecto al hecho de obtener la aprobación de Satanás, matar a alguien es la ofrenda final. Y si puedes matar a un niño en el vientre materno, ese es el objetivo final. Jordi Pacheco, ¿existe alguna organización concreta que se dedique a esta barbaridad que es propagar el aborto como un acto religioso? Sí, y es importante, porque a veces uno dice, bueno, esto está en el aire, son pensamientos. No, existen organizaciones concretas, por ejemplo, el Templo Satánico, Texas. Bien, el Templo Satánico se presenta como una organización religiosa, bien, y se presenta como la última esperanza para que las mujeres puedan abortar de forma libre. Dice, la última esperanza para que las mujeres puedan ejercitar su libertad a través del aborto. Es una cosa curiosa, a mí siempre me ha llamado la atención esta unión entre satanismo y libertad. Imagínese, es lo que más te estrangula. Que va muy referida y va muy unida al primer pecado de nuestros primeros padres. Claro, ¿no? es la manzana. Así es, bueno. Eres libre. Exacto. Serás libre si muerdes esta manzana. Así es. Eres tú el que va a decidir lo que es bueno y lo que es malo. De suyo, nuestros primeros padres, cuando la serpiente les tienta, cuando Satanás les tienta, dice, seréis conocedores del bien y el mal. Sabemos que Adán y Eva sabían perfectamente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pues la tentación apuntaba a que el bien y el mal iba a estar dictaminado por su comportamiento, por aquellos que ellos quisiesen, que es lo propio de Dios. Nosotros no creamos el bien y no creamos el mal. Nosotros lo descubrimos y cuanto mucho podemos realizarlo o no, pero no podemos crearlo. Claro. Entonces es cuando se presenta aquí el templo satánico como la esperanza para poder ser libres y poder abortar, uno lo podría relacionar con el primer pecado de nuestros primeros padres. Ahora, este templo satánico, que se presenta como una organización religiosa y que habla del aborto como un acto religioso, porque ellos también presentan el aborto como un acto religioso, hasta el punto de que en Texas existe la ley de restauración de libertad religiosa, la cual le permite a algunos nativos hacer uso de drogas para sus rituales. O sea, las drogas están prohibidas, pero como ellos lo hacen como parte de un acto religioso, entonces para ellos sería permitido. Entonces quieren aplicar lo mismo al aborto. Dice, ok, el aborto, digamos, porque en Texas está prohibido. Está penalizado, está prohibido, entonces dicen, ok, el aborto no está bien, pero la misma excepción que se hace con los nativos, queremos que se haga con nosotros. Para nosotros el aborto es un acto religioso, por lo tanto, por nosotros no lo realizamos como si de un crimen se tratase, lo realizamos como parte de nuestra religión, por lo tanto el aborto hace parte de la libertad religiosa. ¿Y eso está funcionando así? ¿Está siendo aprobado? Están intentando meterlo, pero gracias a Dios aún no se ha conseguido. Entonces, este es el templo satánico. Ahora, el templo satánico tiene una serie de principios que, si usted me permite, a mí me gustaría leerlos porque... En la próxima pregunta nos vamos a ver. 7 principios fundamentales del templo satánico. Vamos a ver que tienen una relación directa con el aborto voluntario. Así es. El primer principio dice lo siguiente. Debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Si las personas deben esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Uno dice aquí, la razón. ¿Qué razón? Bien, aquí es la sustitución de Dios por la razón, una razón que puedes manipular.
una razón a la cual puedes engañar. Bien, entonces esto es una cosa importante. Después, en el segundo principio dice, la lucha por la justicia es una búsqueda continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes e instituciones. Cosa muy importante, para ellos es justo terminar con la vida de un inocente. Entonces, esto que para ellos es justo debe prevalecer sobre cualquier otra cosa. ¿Bien? Son juegos de palabras. Son juegos de frases palabras. que no significan Un absolutamente nada. principio más descabellado que otro. Pero son los principios por los que supuestamente estas personas se guían. ¿Okay? El tercer principio dice lo siguiente: el cuerpo de uno es inviolable, sujeto a la propia voluntad. Vemos aquí cómo están dentro de este sesgo, alejados de la realidad del dato científico, porque quieren avalar el aborto bajo el principio de que uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Sí, con tu cuerpo, sí, con el cuerpo del otro no, por el amor de Dios. Primero que ni siquiera con el propio cuerpo podemos hacer lo que queremos. Yo no me puedo autodestruir, porque esto va contra el quinto mandamiento, ¿no? Así es. Pero, atención, lo que dicen, el cuerpo de uno es inviolable. Bueno, si fuera inviolable no lo matarían. O sea, nos damos cuenta que es una sarta de mentiras. Así es. Porque para ellos la mentira forma parte, o sea, es su forma de decir. Porque el diablo es el padre de la mentira, ¿no? Así es. Se trata de un grupo satánico, es lógico, sujeto solo a la propia voluntad. Pero como usted dice, aquí la voluntad en realidad se sujeta al que quiere eliminar a mi hijo, porque, vamos a ver, bueno, perdone, le voy a dejar decir los 7 principios y luego tengo otra pregunta. Sí, los digo rapidísimo para que, un poco para que los conozcamos. En el cuarto principio se nos dice que se deben respetar las libertades de los demás, incluida la libertad de ofender. Involucrarse voluntaria e injustamente en las libertades de otro es renunciar a la propia. Los voy a leer porque aquí hay mucho que decir. Dígalo despacio para que nos demos cuenta de la barbaridad tan grande. Quinto, las creencias deben ajustarse a la mejor comprensión científica del mundo. Uno debe tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a sus creencias. Sexto principio, las personas son falibles. Si uno comete un error, debe hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que pueda haber causado. Y séptimo... Bueno, eso, según como lo entiendas, es cierto, pero qué forma impresionante de manipular el lenguaje. Séptimo, cada principio es un principio rector, diseñado para inspirar nobleza en la acción y el pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia siempre deben prevalecer sobre la palabra escrita o hablada. Fíjese una cosa, usted acaba de decir que aquí se usa la manipulación del lenguaje, al final para decir una mentira, y es que, pues, como usted me dijo, el padre de la mentira es Satanás. Y una cosa curiosa es que el portavoz del templo satánico en un momento llegó a decir: nosotros nos reivindicamos como satanistas, pero no creemos que Satanás exista. ¿En serio? Fíjense ustedes, es una cosa curiosa. Y uno dice, pues entonces si no crees que Satanás existe, ¿para qué todo este rollo? ¿Por qué justo coges el nombre de Satanás? ¿No? Y escuchando o leyendo entre estas cosas que uno lee, me salió una frase del Papa Francisco que decía, uno de los mayores logros del demonio es convencernos de que no existe. Obvio. Fíjese, están convencidos de que no existe, pero le ofrecen toda su vida. Allí hay una contradicción. Dicen que no existe, pero quieren reivindicar el aborto como un acto satánico. ¿Bien? Bueno, eso entre muchas otras cosas que se podría decir. Creo que de estos 7 principios ha podido pasar desapercibida esta frase, y quiero repetírsela para que se den cuenta por dónde va este templo satánico. Dice: deben respetarse las libertades de los demás, incluida la libertad de ofender. Libertad de ofender, respétela. Entonces, libertad también, bueno, en todas las formas de ofensa, entre ellas el matar. Respete la libertad del prójimo de matar. Así es. Bueno, vamos a ir a la próxima pregunta.
Esto es algo demasiado duro. Existe, por lo que usted nos ha dicho, un rito satánico para el aborto voluntario. Sí, a ver, esto quizás sea una de las cosas centrales del tema que estamos desarrollando aquí en Las Cosas Claras, y es que existe un rito satánico para realizar el aborto. Ojo, este rito satánico es una expresión del tercer principio que acabamos de leer, que dice: el cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la propia voluntad, de ese tercer principio, y del quinto principio, que dice: las creencias deben ajustarse a la mejor comprensión científica del mundo. Otra gran mentira, porque científicamente está ya demostrado que desde el momento de la concepción estamos delante de una novedad biológica. Esta novedad biológica, al pertenecer a la especie humana, estamos hablando de un individuo de la especie humana, ¿ok? Entonces, se da una serie de requisitos para poder realizar este ritual, para poder abortar. Lo primero es que se dice: tiene que buscarse usted un espacio tranquilo y confortable, ¿ok? Primer requisito: espacio tranquilo y confortable. Segundo, dice algo, puede ser un espejo o lo que sea, que permita que la persona vea su propio reflejo. Bien. Y tercero, la copia de los principios que acabamos de leer, específicamente del tercero y quinto principio. Fíjense, una vez que que se cumple con estos requisitos, se procede a hacer la afirmación personal del aborto. Y se dice la siguiente frase, que sería lo céntrico de este ritual. Se dice: por mi cuerpo, por mi sangre, por mi voluntad, se hace. Y se procede con el aborto, sea quirúrgico, sea farmacológico. Llama mucho la atención un par de cosas aquí. Primero, el hecho de que frente a mí aparezca mi propia imagen. Soy yo el referente de todo. Eso es propio de Satanás, ¿ok? Soy yo la referencia de todo. Y después, cuando dice por mi cuerpo, por mi sangre, ya el ritual en sí mismo, y por mi voluntad se hace, uno no puede dejar de ver la semejanza que hay con las palabras consacratorias. Mi cuerpo, mi sangre, pero se procede a la muerte de un inocente. Bien, entonces existe este rito satánico, por desgracia sí, y aunque muchos no quieran verlo, por el tipo de palabra que se usa, por el tipo de requisito que se pide, pues no queda discusión, no cabe ninguna duda de que realmente es satánico. Sabemos que hay personas, y las felicitamos, que se dedican a rezar frente a los centros abortistas. Sí. O, como nos decía un invitado, que era uno de ellos, centros de exterminación prenatal. Así es. Algunas palabras que nos diga usted, Jordi Pacheco, para ellos, ¿no? Aunque no significa que en todos los centros abortistas, disfrazados, diríamos, de médicos, porque la medicina es para curar, no para matar, es todo lo contrario, ¿no? Y quizás no dicen estas palabras textuales, sino que van a buscar el dinero, pero obviamente los que rezan frente a los centros abortistas están actuando contra el motor de estos centros, que es el demonio. A ver, claro que sí. Usted acaba de hacer referencia a la medicina, ¿no? Hoy en día comúnmente se piensa que el aborto, porque lo realizan médicos, es un acto médico. No. Un acto médico no es aquel que realice un médico, ¿ok? El acto médico es aquel que por su naturaleza apunta a curar la vida y la salud del paciente. Aquello que no apunta a curar la vida y la salud del paciente, sino a atentar contra su vida y contra su salud, no es un acto médico, aunque lo haga un médico. Claro. Esto es una cosa importantísima, ¿ok? Ahora, ¿qué se le puede decir a estas personas que van a rezar frente a los centros donde se realizan los abortos o de exterminación prenatal? Muy bien dicho. Yo aquí no digo palabras mías, sino que son palabras del ex satanista Zachary King,
que pudo... Ex-satanista. Ex-satanista. Luego, él ha salido de ese mundo. Gracias a Dios, sí, salió de ese mundo. Y él, cuando salió, cayó en la cuenta de la importancia de la oración, que en ese momento él no lo había relacionado, ¿ok? Y él les dice lo siguiente, él se refiere de la siguiente forma a las personas que van a rezar a los centros abortistas. Dice, 1, no se detengan, continúen. Hacer esto ya es bastante, ¿eh? Porque sabemos que a día de hoy rezar e ir a la cárcel en algunos países es lo mismo, ¿ok? Segundo, dice, estén en estado de gracia, importantísimo, en estado de gracia de Dios. Tercero, lleven con ustedes agua bendita, ¿bien? Para poder rociársela entre ustedes o para poder rociarla en el medio en el cual se encuentran. Dice, si reciben la comunión antes de llegar al sitio, esto sería lo ideal. Dice, si van ese día a la Santa Misa, dice, pasen unos minutos pidiéndole al Señor que mande a su madre con ustedes. Aquí no lo puse en el texto, pero dice después de la comunión. Prácticamente está aconsejando hacer acción de gracias. Un ex satanista que te aconseja hacer acción de gracias, o sea, es testimonio enemigo, eso vale oro. Bien, y dice, pídanle al Señor que mande a su madre con ustedes. Y por último dice, llévense un rosario. Él, cuando da su testimonio, dice que hubo un par de ocasiones en las que él estaba yendo al centro abortista para ofrecer el aborto a Satanás, porque era ex sacerdote satánico, y dice que hubo un par de ocasiones en las que no pudo realizar los abortos, y esas ocasiones coincidían con el hecho de que afuera había personas rezando. Dice, ya Dios se encargará cómo lo hace, a pesar de una cosa quizás sin importancia, un inconveniente que puede impedir que el médico llegue o que la mujer que iba a abortar llegue, pero funciona. Al final el aborto termina por no hacerse y por no ser ofrecido a Satanás. Entonces, rezar para aquellos que tienen este lindo apostolado, porque hay algunos que tienen este hermoso apostolado, en palabras de un ex satánico, funciona. Por lo tanto, no dejar de hacerlo. Terminamos el programa de hoy con una pregunta importante para tener las ideas bien claras. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre el aborto provocado? Esta pregunta es muy importante porque cuando se hace este tipo de programas, la gente escucha aborto, acto religioso, aborto como algo positivo, ya a uno se le remueven las ideas, ¿no? Entonces, a partir de la verdadera religión, bien, la católica, es importante recordar la correcta doctrina. Ya desde los inicios de la Iglesia Católica en la Didache, ya podemos encontrar la enseñanza, no matarás el fruto de tu seno. ¿Okay? No harás un aborto. Lo mismo lo encontramos en el Quinto Mandamiento. Después con Juan Pablo II. Juan Pablo II se refiere específicamente al aborto como un intrínseco inmoral y le pone la pena de la excomunión al aborto voluntario, ¿ok? Teniendo en cuenta que la persona tiene que saber que existe esa pena y que el aborto tenga que verificarse. Y por último, el Papa Francisco, me interesa aquí citar al Papa Francisco porque por desgracia muchos lo tergiversan. El Papa Francisco cuando habla del aborto es muy crudo, es muy directo. Él dice, el aborto no es otra cosa que contratar a un sicario para matar a un inocente, ¿no? Y muchos lo han criticado por esto, pero es una descripción muy real de lo que está pasando. Esta es la doctrina de la Iglesia. Muchas gracias a Jordi Pacheco, licenciado en Bioética por la Universidad Regina Apostolorum de Roma, Italia, que nos ha hablado desde Prodein Vida. Esta es la asociación donde él está trabajando. Les recomendamos que puedan ver a través de YouTube, por ejemplo, los trabajos que realiza Prodein Vida, en este entorno de defensa de la vida de los más indefensos. Muchísimas gracias, Jordi, y invitado para estar aquí cuando quiera. Muchas gracias, hermana.